Felicito ampliamente a José Rosario, desde luego, y también a quienes a lo largo del sexenio pasado estuvieron al frente del Centro PRO, por la labor que hacen, por la labor que siguen haciendo, porque el Centro PRO se ha convertido ya desde hace mucho tiempo en un referente muy importante de lo que sucede en materia de derechos humanos en este país. Entonces, creo que el informe que presenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez no solamente es un reflejo de lo que pasa, de lo que pasó en el sexenio pasado a nivel nacional, sino de lo que está pasando también, en lo que ha pasado en la propia Ciudad de México y seguramente en muchos otros lugares del país. En ese sentido, creo que el informe es mucho más que un informe, ¿no? Es una memoria, porque además, y eso creo que hay que reconocerlo, documenta con mucho detalle toda una serie de eventos que tuvieron lugar a lo largo del sexenio anterior, que de otra manera están condenados al olvido, ¿no? Que si no los documentamos y los dejamos en claro y los publicamos y los divulgamos, es altamente probable que queden ahí en el olvido, porque se han construido sobre ellos versiones distintas, otros relatos que tienden a dejarlos de lado. También me parece es un modo de ponerle luz a ciertos casos, a ciertas víctimas que lo fueron de todo el sexenio pasado. Es una ventana, pues, que nos da una idea de ese México que está subyacente, que está, o mejor dicho, que no suele estar en los discursos oficiales, que no suele estar en lo que se construye acerca del país de cara al exterior, por ejemplo, de cara al extranjero. Es un informe que tendrían que revisar, por supuesto, el gobierno federal y los gobiernos locales, porque esta es una ventana a ese otro México que parece muchas personas se niegan a reconocer, ¿no? Y aquí está justamente plasmado con mucho detalle, además con gran profesionalismo y con una mirada, digamos, muy profunda, justamente un diagnóstico muy claro de lo que no debe hacerse, de lo que un gobierno que se dice democrático, que se pretende democrático y que requiere sin duda de ser ampliamente legitimado, tiene aquí un catálogo de aquellas cosas que debe evitar, que no debe hacer. Y finalmente, también creo que es un homenaje, ¿no? También este informe es una especie de memorial, ese memorial que se ha pedido, que se ha exigido a las autoridades y que no ha logrado consolidarse. Encuentra aquí en este informe una serie de eventos que dan cuenta de la vida de personas concretas. Seguramente las víctimas del sexenio pasado son muchas más de las que caben en un informe como este, pero están aquí plasmadas los casos que dan cuenta, decía, de las vidas de personas concretas que fueron víctimas de diversas decisiones de gobierno en el sexenio pasado y que afortunadamente pudieron tener en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro un espacio, un camino, digamos, para encontrar justicia. En algunos casos se consiguió, en algunos otros se sigue en esa misma lucha, en algunos otros definitivamente no, pero de cualquier manera creo que también los nombres de quienes están aquí plasmados como parte del informe son un homenaje, una representación importante del lugar que deben tener las víctimas en este país. Se trata de un informe que da cuenta de lo sucedido en el último sexenio, es un informe, digamos, de larga data en el país en general, y segundo porque la cobertura que plantea es una cobertura muy amplia. Teniendo la oportunidad de revisar algunos otros informes del propio PRO de hace algunos años, pues es de verdad muy grato ver cómo se ha ampliado la capacidad del Centro PRO de atender toda una gama de problemáticas relacionadas con los derechos humanos. Quizá las más visibles siempre son las que tienen que ver con el tema de la violencia, pero es muy interesante y muy reconfortante ver también cómo hay una cobertura muy amplia de lo que ha sucedido en términos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país.
el tema de la pobreza, que me parece una variable que ayuda a explicar en buena medida la inconformidad, el descontento y la naturaleza de los conflictos mismos que ha tenido este país, y la posibilidad también de hacerlo con una mirada nacional, que me parece fundamental, especialmente frente a la ausencia de otros informes que uno esperaría tuvieran este enfoque, más informes de situación que informes de labores, ¿no?, que es lo que normalmente se realiza, sobre todo en las instancias públicas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. En el tema de la violencia, por ejemplo, ha sido recurrente también en la Ciudad de México un proceso de criminalización de la protesta social, un proceso de criminalización de la juventud que hemos podido observar en distintos eventos, algunos más notorios que otros, pero que se manifiestan de manera muy clara en el hecho de que el más alto porcentaje de personas que hoy están internas en los centros penitenciarios de la ciudad son personas jóvenes, son personas que han estado vinculadas a distintas manifestaciones de descontento y a veces ni siquiera, a veces simplemente en la búsqueda de espacios para poderse expresar, para poderse divertir, son objeto de criminalización en esta ciudad, desafortunadamente.